Estimados amigos, el día de hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema que me han pedido por todos lados que hable, y es el tema de las carreteras en Guatemala. La verdad es que las carreteras en el país, como yo lo veo, son víctimas de dos aspectos fundamentales. Uno, la incapacidad del gobierno de poder abordar ese tema, y por el otro lado, la corrupción que ha habido, no de ahora, sino de muchos años, que ha permitido que las carreteras se hagan mal hechas y que tengamos la situación que tenemos hoy. Hoy me decían que el 84% de las carreteras del país están en mal estado. Eso quiere decir todas las carreteras están en mal estado. Y mal estado. El pueblo se está quejando de las carreteras porque están definitivamente destruyendo sus vehículos. Porque los pasajes obviamente van a subir. Porque si yo tengo que gastar en reparaciones, yo voy a tener que transferir esos costos. Y esa incapacidad gubernamental en poder arreglar las carreteras va a hacer que los guatemaltecos paguen y paguen más, porque alguien tiene que pagar por eso. Eso no va a ser absorbido por un empresario. No lo va a hacer. Él está pagando extra en reparar sus vehículos y lo va a transferir. Por el otro lado, eso también sube los precios de los productos en todo el país. Yo me recuerdo cuando yo era presidente, fui a Almolonga, que en Almolonga era un pueblo muy serranista. Y entonces fui y les pregunté, bueno, ahora que ya soy presidente, ¿qué es lo que ustedes quieren que yo les haga? ¿Y cuál va siendo mi susto cuando en el despacho municipal me piden que lo que querían era que les arreglara la carretera de Escuintla a la frontera con El Salvador? Yo les pregunto, ¿por qué? Me dice el presidente, porque estamos acabando nuestros camiones. Y yo dije, bueno, inmediatamente empezamos a tomar las medidas para hacerlo, porque definitivamente esa es una fuente de producción, el transporte es fundamental, y lo resolvimos. Y eso obviamente hace que el comercio fluya y que los precios bajen. Por otra parte, ya en el país, ya el estado de las carreteras está provocando paros. Y son justos. Si el Estado no ve por los intereses y las necesidades del pueblo, el pueblo tiene que salir a la calle a llamar la atención para que se elimine por ello. Yo les digo a ustedes que como ingeniero que soy, el grave problema de una carretera no son las lluvias, sino que es que esté mal hecha. Porque una carretera bien hecha, siempre decían nuestros eh, profesores en la universidad, que una carretera es tan buena como su base. Una carretera bien hecha, bien trazada, con una base sólida y después con un pavimento bien puesto, esa carretera dura y dura años. Porque el pavimento, para que ustedes sepan, no solo es para la rodadura, sino que es para impermeabilizar. Era para que el agua no penetre en la base y no destruya la base de la carretera. Porque se hacen grietas, en las grietas entra el agua, después viene el sol, eso se vuelve en vapor y se van ampliando los hoyos. Y esos son los hoyos que después se convierten en verdaderos cráteres como están actualmente en Guatemala. ¿Qué es eso? Falta de mantenimiento. Una carretera fundamental necesita que su base sea preservada a través de la buena impermeabilización del pavimento y que sus cunetas funcionen para evacuar el agua. No importa cuánto llueva, si hay una buena cuneta, la cuneta la saca. Pero cuando no hay mantenimiento como ha habido en Guatemala, imagínense ustedes, un ministerio de obras públicas que tiene la plata pero no la ejecuta. Entonces, naturalmente, esto tenemos años acumulados de estar oyendo esto y mire a dónde hemos llegado. Hay otro aspecto que daña las carreteras, es que se recarguen los camiones o los trailers con más peso del que la carretera está diseñada para soportar. Ahí viene otro problema, porque esos vienen rajando las carreteras, viene el agua y las destruye.
debe haber una supervisión, debe haber pesas y medidas para impedir que destruyan las carreteras, porque al destruir una carretera, porque pasa un tráiler, afecta a miles de guatemaltecos que van a transitar por esas carreteras. Después, en mi tiempo, el problema con la zafra en la costa sur era increíble, porque metían trailers cargados de caña y destruían las carreteras. Y después tenía que venir el Estado a hacer la reparación, pero no nos daban intervención, no le daban al Estado beneficios del azúcar que se exportaba. Y esto es otro problema. Otro problema son los contratos fraudulentos. Funcionarios que por meterse un 15, 20, 30% en un contrato toleran que las carreteras sean mal hechas, mal cortadas, mal diseñadas, con malos productos, tanto para las bases como para las rodaduras, y entonces tenemos carreteras que duran un año, viene el invierno y el invierno se las lleva o las daña tremendamente. Esa es corrupción, y esa corrupción es la que estamos pagando ahora, porque no se hacen las cosas como las cosas se deben hacer. Y luego, cuando hay una corrupción de esa naturaleza, la supervisión que el Estado debe ejercer no la ejerce. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las carreteras son mal construidas. Y eso es lo que me dicen a mí que ha pasado muchísimo en Guatemala. Ahora viene el gobierno y lanza criterios. Por ejemplo, lanza el criterio de que la carretera es un servicio y que por lo tanto tienen que pagarse por ese servicio. Error, señores. Y una carretera no es un servicio. Una carretera es un derecho que tiene el pueblo para movilizarse. Y esto más, sépanlo, es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el artículo 8, que establece la libre movilidad. Nosotros no podemos llegar a un criterio como el que quieren impulsar ahora de la privatización de las carreteras y que el guatemalteco para desplazarse tenga que pagar. Eso significa una incapacidad y una inmoralidad del Estado, y óiganlo bien, una violación al derecho que el guatemalteco tiene de poderse movilizar. Si tuviéramos una excelente red de carreteras y quisiera alguien construir una carretera para dar un servicio adicional, eso es perfecto. Eso todos los países lo hacen, se llaman BOTs, Build, Operation and Transfer. Gente que agarra una carretera, la construye con sus propios fondos y cobra por ella por un periodo de tiempo, porque es una concesión del Estado, y después de ese periodo de tiempo esa carretera pasa a ser pública. Así se hace aquí en Panamá, así se hace en muchos países, pero no es con el afán de dejar ad eternum, eternamente, un servicio que es vital para el pueblo atado a que se le tenga que pagar a una empresa privada. Eso no puede ser, y eso no se puede hacer si no existen vías alternativas por las cuales el pueblo pueda transitar ejerciendo el derecho que tiene sin pagar. Así es que la solución de la privatización no es solución. La solución de querer entregar eso, como dice el ministro, que paguen. No, señor ministro Aldo García, eso no es correcto. El pueblo tiene que tener ese servicio porque es un derecho consagrado mundialmente para que el país pueda desplazarse. Por otro lado, declarar un estado de calamidad, no, que calamidad mental es la que habría que declarar. ¿Por qué? Porque el Estado nada más está ejecutando el 48% del presupuesto, así yo creo que largo. Quiere decir que tienen 52% de recursos que no los están utilizando. Utilicen esos recursos adecuadamente. Dejen de estar pensando que van a sacar a los soldados a llenar de tierra los hoyos. Esa no es solución, señor presidente. Esa no es solución, señor ministro. Sean profesionales. Contraten ingenieros, que hay buenos en Guatemala, que los pueden asesorar para llevar a cabo ese bacheo. Miren, en mi tiempo el problema era serio.
Vinicio me dejó a mí las carreteras hechas un desastre. Y además la guerrilla había colaborado con él porque se había volado todos los puentes de la carretera sur, de toda la carretera prácticamente desde Escuintla hasta la frontera con México. Todos los puentes se los habían volado. ¿Yo qué hice? Yo no me puse a pedir limosna, ni me puse a implorar. Yo lo que hice fue metí la ley 5893. 2% de bono o 1% de impuesto, lo que el sector privado quisiera pagar, pero pagarlo. ¿No? Y realmente, como yo les dije, se terminó el recreo, vengan a clases, pero para entrar a clases ustedes tienen que pagar. ¿Por qué? Porque el país lo necesita. Y ese dinero yo lo usé realmente para inversión social, para abrir las ventanillas de los bancos, pero también para resolver un problema que teníamos en la comunicación del país. Ustedes no vieron que en mi gobierno tuve 2 años y medio, pero dejé la red vial reparada totalmente. ¿Por qué? Porque el país no podía operar en la forma que Cerezo lo había dejado. Entonces, esos son ejemplos que existen. Vayan, señores, miren esa ley, propónganla al Congreso y procedan de inmediato a hacer las carreteras. No necesitan estar diciendo que hay calamidad. Y más tristeza es, oye uno al pueblo de Guatemala decir que las carreteras están hechos pedazos. Oye uno a la gente llorar por sus productos. Oye uno, acá leí unos comentarios en El Salvador criticando un tramo de carretera en El Salvador diciendo que ya iban a caer a igual como estaban las carreteras en Guatemala. Por favor, hasta internacionalmente somos una vergüenza. Señores, esto lo pueden resolver fácilmente, pero háganlo. No anden, y mucho menos ahora que vienen y dicen que ya no van a meter el estado de calamidad. En primer lugar, nunca se necesitó, pero la razón que dan para no meterlo es porque está la vuelta ciclística a Guatemala. Sea por Dios. Los ciclistas se van a ir a atropellar, ahí van a caer en hoyos, van a ver más clavículas quebradas que bicicletas destruidas. Eso no puede ser. No puede ser que estemos nosotros pensando en un país en esas condiciones, cuando somos un país rico, que tenemos recursos para poder resolver nuestros problemas con dignidad y no con limosnas ni a medias. Yo quiero decir a ustedes que la experiencia de las carreteras destruidas la tuve yo cuando llegué al gobierno. Pero nosotros lo resolvimos. Mi ministro era Álvaro Heredia y se resolvieron rápidamente. No tuvimos mayores problemas. ¿Por qué? Porque le entramos de frente a la resolución del problema. Yo estoy oyendo desde que este gobierno llegó miles de soluciones, pero son soluciones de caridad y esas soluciones no responden a un problema nacional de esta envergadura. Bueno, yo lo que digo es que ¿cómo conseguir los recursos? Vayan a la ley 5893, ahí van a encontrar ustedes la forma de hacerlo. ¿Cómo llevarlo a cabo? Señores, es materia de eficiencia gubernativa. Dejen de estar pensando en que si van y esto más. No piensen que porque van a ir a un estado de emergencia van a querer agarrar más comisiones, porque eso es lo que destruye al país. Ya, párenle a la corrupción y dedíquense a trabajar. Si no tienen ideas, créanme sinceramente que vayan a ver lo que nosotros hicimos y pueden de ahí sacar las ideas, hasta las fórmulas para resolver el problema que tienen. Pero este problema a mí me parece como injusto, que el país esté clamando porque se le solucione este problema, como el de los hospitales, como el de la educación, como el de la atención a los niños. Pero por favor, pónganse a resolver estos problemas. Lamentablemente, señores, debemos dejar por un lado ya esa agenda de los señores del Ministerio Público y la CICIG. Ahora llegó un nuevo embajador y naturalmente salieron a quemar fuegos artificiales y están sacando el pecho para llamar la atención. A mí me da vergüenza, me da tristeza ver que extranjeros y nacionales estén cayendo en ese juego. Ya,
El que es corrupto, agárrenlo, métanlo al bote, pero háganlo callada la boca. ¿Ah? Y métanlo al bote y háganle que paguen lo que se llevó y lo que quieran. Pero ya dejen al país trabajar, que se resuelva el problema en las carreteras. Y usted, presidente, ¿qué le pasa? Ponga sus ministros, no esté y si un ministro no le funciona, y si le meten ideas que no son, mándelos al carajo. Porque el país no puede seguir tolerando lo que ustedes están haciendo. El guatemalteco quiere solución a sus problemas. Y sus problemas están en las calles, sus problemas están en los hospitales, sus problemas están en el abandono generalizado que hay en el país. Créanme sinceramente que Guatemala es un país con recursos, es un país rico, que nadie les mete en la cabeza que es un país pobre. Es un país rico y lo único que tenemos es mal administrado, ineficientemente administrado por incapaces que no saben cómo sacar adelante situaciones que debían de haber resuelto los 3 primeros meses de gobierno. Muchas gracias, que el Señor los bendiga y créanme que voy a seguir haciendo estas pláticas porque es necesario que se entienda por parte de la juventud que Guatemala es un país con destino. Lo que no tienen destino en la cabeza es quienes lo gobiernan.